para el manejo de pacientes en el Ministerio de Salud Pública. Siempre acordémonos la Constitución, quienes conforman el acuerdo marco, el derecho al paciente, el Código Orgánico Monetario y Financiero, el reglamento de la Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. Vamos a ver cómo o qué aspectos tenemos que tener nosotros en cuenta para planillar los medicamentos y los insumos. Acordémonos que una de las disposiciones a nivel nacional es que los medicamentos tienen que ser prescritos en genéricos, es decir, tienen que ser escritos con la descripción de SI que consta en el Cuadro Nacional de Medicamentos. ¿Ya? Así tienen que ser prescritos. Y como tienen que ser prescritos de esa misma forma tienen que ser planillados. Ahora, cada uno de los subsistemas ha tomado el Cuadro Nacional de Medicamentos y lo ha condicionado en su sistema para poderle poner el código para que pueda ser ingresado en sus diferentes plataformas. El valor a facturar de los medicamentos tenemos que tomar en cuenta tanto lo que dice el tarifario nacional como también lo que dice el acuerdo ministerial 091 en relación a los medicamentos, porque muchas veces nos olvidamos que si nosotros incumplimos una de las disposiciones del acuerdo ministerial 091, podemos estar inmersos como prestadores en no poder recuperar el 100% del valor de los medicamentos que tienen sobreprecio. Acordémonos que más o menos cada 3 meses, 6 meses, la Dirección Nacional de Fijación de Precios está emitiendo nuevos consolidados de fijación de precios. Y en estos está, como es los inmersos, el Cuadro Nacional de Medicamentos. Solamente por adelantarles de lo que vamos a ver en una próxima clase. En el Ecuador tenemos el consolidado de medicamentos. ¿Qué es el consolidado de medicamentos? El consolidado de medicamentos no es más que todo el arsenal terapéutico que tiene el país para poder atender a nuestros pacientes. ¿Cuál es el Cuadro Nacional de Medicamentos básico? En cambio, son aquellos medicamentos que son emitidos en los acuerdos ministeriales del Cuadro Nacional de Medicamentos y que sirven para tratar las patologías más frecuentes. O sea, no es todo lo que está en los consolidados de fijación de precios. El Cuadro Nacional de Medicamentos tiene menos medicamentos que el arsenal terapéutico que consta en el país. ¿Cómo son inmersos en estos medicamentos en el Cuadro Nacional? Se reúnen con un periodo de tiempo representantes de todos los subsistemas. Bien. En un inicio fue un poco muy difícil como aplicar eso del 10% de la compra institucional más del 10%. Por eso salió en el acuerdo 046 una disposición general con la que se da una manera de planillar y tanto de planillar como de reconocer los medicamentos. Porque acordémonos que en el año 2015 el decreto 400 le quita ciertos valores que tenía antes del medicamento. Antes del medicamento tenía un precio de venta por farmacia, un precio de venta público y un precio de venta a farmacia institucional. Con este decreto 400 solamente quedamos con el precio de venta a farmacia y se pierde esta parte del precio de venta a farmacia institucional. Entonces quedó en el aire cómo aplicar el 10% a los fármacos. Entonces, en el acuerdo 046 del año 2017,
sale este acuerdo ministerial en el que dice que el valor a reconocer por medicamento será el de compra institucional, al que obligatoriamente se deberá descontar el 15% señalado en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Salud. Y todos los beneficios adicionales de reducción de precios con el establecimiento prestador obtenga. Valor final al que se sumará el 10% de la gestión integral de suministro de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces ustedes compran, pero les dicen, aparte de esto, les damos una promoción de por cada 2 cajas, una gratis. Esos son todos los beneficios que tiene una institución cuando compra. Entonces, al valor fijado en que se encuentra en el consolidado de fijación de precios, se le tiene que descontar el 15% en base a este artículo 63 de la Ley Orgánica de la Salud. Entonces, hagamos este ejercicio. El valor techo que consta en el cuadro de fijación de precios es $10, menos el 15% que me dice la norma, me queda en $8.5. Entonces, a eso es a lo que yo máximo debo comprar como institución. A ese valor le subo lo que dice el tarifario, el 10% por gastos de gestión, que pueden ser seguros, mantenimiento, bodegaje, todo lo que ustedes requieran para mantener la distribución de medicamentos del 10%. Más 85 centavos, entonces el valor a planillar es 9.35%. ¿Por qué dice en el acuerdo ministerial que el valor máximo a cobrar, a planillar, es el valor techo menos del 6.5%? Porque si nosotros restamos 10 menos 9.35, me da el 0.65. Eso es lo que estoy teniendo de descuento. Si yo saco el porcentaje de este 0.65 en relación a $10, me sale 6.5%. Entonces, si ustedes sacan la cuenta, si yo tengo el valor techo 10 menos 6.5%, me va a dar 9.35%. Es por esa razón que en el acuerdo ministerial 046 nos indica que nosotros tenemos que planillar así los medicamentos. Es lo que nos dice aquí. El precio final que se reconocerá por el medicamento en ningún caso podrá ser mayor al precio fijado o al precio de venta al público según aplique menos del 6.5%. Ahora, todos los medicamentos que constan en el cuadro nacional de medicamentos deben ser planillados. Pero si en algún momento el paciente necesita un medicamento que no conste en el cuadro nacional de medicamentos, tenemos que aplicar el acuerdo 158A hasta noviembre del año 2021 y desde el noviembre del año 2021 el 018. Son 2 acuerdos ministeriales que nos están dando las pautas de cómo nosotros tenemos que planillar los medicamentos que no se encuentran en el cuadro nacional de medicamentos. Por un lado, son las emergencias. ¿Qué concepto tenemos nosotros de emergencia en el cuadro nacional de medicamentos? Una enfermedad que pone en peligro la vida en las próximas 24 horas, o de agravamiento o de complicación grave dentro de las primeras 24 horas, si es que yo no le doy el medicamento que necesito y que no está en el cuadro nacional. Lo administramos sin tener ninguna autorización. Luego de que se ha administrado, el médico tiene 3 días para emitir un informe con argumentos científicos de que las alternativas terapéuticas del cuadro nacional vigente no son eficaces y que el paciente está en una fase aguda de enfermedad. Ese es el argumento que tiene el médico especialista para poder administrar un medicamento que no consta en el cuadro nacional de medicamentos. Este informe es enviado a la máxima autoridad, al comité de farmacología. El comité de farmacología envía a la máxima autoridad y la máxima autoridad envía
al Ministerio de Salud Pública. Así era antes. Ahora hay un sistema informático para poder registrar este tipo de eventos. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene una enfermedad que no es emergencia, pero que necesita un medicamento que no conste en el cuadro nacional? El médico especialista, el médico que quiere administrar una medicina que no consta en el cuadro nacional de medicamentos, tiene que tener primero documentos de una evidencia científica sólida, ¿sí? Que ese medicamento va a mejorar aspectos clínicamente relevantes, la calidad de vida, que los estudios farmacoeconómicos sean favorables en comparación con el estándar, y que hay evidencia científica, estudios de farmacoeconomía que sean favorables en comparación con el estándar. Estos aspectos son los que tienen que tomar y que están tanto en el 158A como en el nuevo, como ese acuerdo para poder comprar medicamentos que no constan en el cuadro de medicamentos de 018. Estos son los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para poder comprar medicamentos que no constan en el cuadro nacional de medicamentos. Ahora, como les decía, el informe, en caso de emergencias, el informe del médico tiene que ser en 3 días después de surgida la emergencia. Va al comité de farmacoterapia. Este comité de farmacoterapia emitirá un informe a la máxima autoridad. Esto es ya en este momento, sí, con el acuerdo 018. La máxima autoridad en un mes reportará en el sistema de seguimiento nacional de medicamentos autorizados que no constan en el cuadro nacional vigente del EDEPIS. Paralelamente a esto, el prestador tiene que emitir un informe, todo el informe que estamos subiendo en este sistema, al asegurador financiador del paciente. Los comités de farmacoterapia del respectivo establecimiento de salud del EDEPIS analizará la solicitud y elaborará un informe técnico en base a la evidencia científica. Incluirá criterios de eficacia y seguridad centrados en variables clínicamente relevantes capaces de mejorar la calidad de vida del paciente, las actividades de la vida diaria, reducir las complicaciones de la condición de salud, reducir la probabilidad de hospitalización o evitar la muerte, así como los insumos para el análisis del impacto presupuestario. Dicho informe deberá ser foliado y suscrito por los miembros del comité de farmacoterapia. Si el informe técnico es favorable, el comité de farmacoterapia de cada establecimiento de salud de la institución del EDEPIS elevará el mismo a la máxima autoridad del establecimiento junto con la solicitud correspondiente. En caso contrario, informará al médico especialista prescriptor que la solicitud no es procedente. Entonces, el médico puede tomar una decisión de administrar un medicamento, pero siempre, si es que no tiene suficiente base científica, el comité de farmacoterapia podrá vetar esa decisión y podrá enviarle al médico indicándole que no están suficientes los datos como para poder autorizar o para que él haya tomado esa decisión y poder tener un respaldo en base a los documentos científicos que él presentó. Una vez que el comité de farmacoterapia emitió su informe, la máxima autoridad del establecimiento de salud le solicitará a la máxima autoridad de salud de la respectiva institución de la EDEPIS a la que pertenece el establecimiento que brinda atención al paciente la autorización para adquisición del medicamento juntando el expediente completo e informe técnico favorable, observando el órgano regular correspondiente según detalle. Ya. Lo anterior que vimos es en base a las emergencias. En el artículo 19 del acuerdo ministerial 018 nos dice que este comité de farmacoterapia, de igual forma que se reúne para analizar los medicamentos de emergencia, de igual forma se reúne para analizar la conveniencia o no de autorizar la administración de un medicamento en casos de enfermedades raras o enfermedades que el paciente necesite, enfermedades catastróficas y que necesite medicamento que no conste en el cuadro nacional. Recibe la máxima autoridad del informe del comité de farmacoterapia
Y con este informe de farmacoterapia emite su informe a los establecimientos, a las máximas autoridades de los subsistemas de salud. Acuérdense que los subsistemas de salud son el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISPOL, como decir, Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces, los establecimientos del Ministerio de Salud Pública enviarán su informe al Subsecretario Nacional de Gobernanza de Salud. Los establecimientos del Instituto de Seguridad Social enviarán su informe al Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar. Los establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas enviarán su informe al Director General de Sanidad de las Fuerzas Armadas y Salud. Los establecimientos de la policía enviarán su informe al Director Nacional de Atención Integral de Salud. Como ustedes pueden ver, cada subsistema tiene una máxima autoridad que está encargada de regular o de atender las necesidades de los establecimientos en cuanto a la atención de los pacientes. Cada institución de la salud del EREPIS deberá crear una comisión técnica institucional para evaluación de los medicamentos que no constan en el cuadro nacional vigente. Esta comisión técnica institucional para evaluación de medicamentos tiene las siglas de COTIEM. Es decir, que tanto el Ministerio de Salud Pública como el IES, como Fuerzas Armadas y como el ISPOL tienen que tener activo un COTIEM. Este es el órgano que es responsable de recomendar o no recomendar la autorización de adquisición de medicamentos que no constan en el cuadro nacional vigente, la cual deberá estar conformada por delegados de sus instancias técnicas competentes de acuerdo a su estructura institucional. Entonces, ustedes pueden ver, aquí ya hay lineamientos de cómo tienen que estar conformadas las diferentes comisiones y cuáles son las responsabilidades que tienen ellas, ¿ya? La COTIEM emitirá a la instancia financiadora aseguradora correspondiente el informe técnico suscrito por todos los miembros en el que recomiende o no la autorización para adquisición de medicamentos que no consten en el cuadro nacional vigente, sí, siempre y cuando esto sea para los pacientes que están en, como es esto, que no es una emergencia, ¿no? Acordémonos hacia dónde tienen que enviar, como es esto, los informes, ¿sí? El Ministerio de Salud Pública al Viceministerio de Atención Integral en Salud o quien haga sus veces. En el IES al Seguro General de Salud Individual, Familiar o quien haga sus veces. En las Fuerzas Armadas a la Dirección General del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas a quien ejerza sus competencias. Y la Policía Nacional a la Dirección General del Instituto de Seguridad Social de la Policía o quien ejerza sus competencias. ¿Sí? De esta manera, la autoridad financiadora aseguradora de la institución del EREPIS detalladas en el artículo anterior dispondrá de la unidad de planificación a quien haga a sus veces en su institución analizar la recomendación emitida por COTIEM y de ser favorable emitirá el informe de disponibilidad presupuestaria correspondiente y autorizará la adquisición del medicamento. De no ser favorable, no se autorizará la de dicha adquisición. Hay otro punto también importante. En la adquisición de estos medicamentos, en casos de emergencia, cada institución del EREPIS procurará que el gasto total anual de estos medicamentos no esenciales no supere el 10% de lo que se destina a la compra de los medicamentos esenciales del Cuadro Nacional de Medicamentos. Entonces, aquí hay ciertos lineamientos que se los tiene que tener en cuenta, siempre y cuando, para que quede bien establecido y sepamos cómo tiene que ir encaminado la adquisición para la facturación de los medicamentos que no constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos. Si nosotros no tomamos en cuenta esto, no tomamos en cuenta los tiempos que constan en el acuerdo ministerial 018 o en el que estuvo vigente 0158A, simplemente se le administró al paciente, pero no vamos a poder recuperar el valor para nuestra institución. La COTIEM de cada institución se conformará de la siguiente manera. Miren, aquí está cómo tiene que ser conformado este comité técnico institucional para los medicamentos. La máxima autoridad en salud o su delegado, quien cumplirá las funciones de presidente.
La autoridad o delegado de la unidad de medicamentos o quien haga sus veces, quien cumplirá la función de secretario o secretaria técnica. La autoridad o delegado de la unidad que realiza la evaluación de tecnologías sanitarias o quien haga sus veces. La autoridad del delegado de la unidad que realiza el estudio económico de la tecnología sanitaria o quien haga sus veces. La autoridad delegado de la unidad de calidad de servicios de salud o quien haga sus veces. La o el presidente del comité de farmacoterapia del establecimiento de salud o su delegado que solicitó la autorización del medicamento que no consta en el cuadro nacional vigente. Todos los miembros de la COTIEM tienen voz y voto. El presidente tiene voto dirimente. ¿Sí? Cuando exista delegación, esta será comunicada de manera oficial a la presidencia de la comisión. De considerarse necesario, la Secretaría Técnica de la COTIEM convocará a la o el presidente o su delegado del Comité de Ética Asistencial para la Salud del establecimiento de salud a profesionales médicos expertos o un delegado de la academia a fin de que aporten en el análisis del caso. Dentro de las reuniones de la Red Pública Integral de Salud, a nivel de todas las subcomisiones, pues hay momentos en que el conocimiento de las personas o delegados que se están en estas subcomisiones, no se tiene el suficiente conocimiento y particularidades de ciertas especialidades. En ese momento se convoca a delegados especialistas en la materia que se necesite analizar de toda la subcomisión, de los delegados de la subcomisión de tarifario, de los miembros del EDEPIS. ¿Cuáles son las atribuciones que tiene este Comité Técnico Institucional para la medicina que consta en el cuadro nacional? A analizar y evaluar las solicitudes que tienen. Analizar y evaluar técnicamente los informes remitidos por los especialistas, ¿no? Porque muchas veces, bueno, un especialista dice, no, dices que mi experiencia, ¿sí? Pero en realidad la experiencia tiene que ir respaldada por elementos técnicos, por documentos técnicos. Emitir una recomendación técnica favorable o desfavorable sobre la solicitud para la autorización de la adquisición de medicamentos que no constan en el cuadro nacional vigente en el marco de análisis, evaluación y debate que efectúe respecto al caso a la evidencia disponible. Con todos los documentos que el médico especialista le entregó al comité de farmacoterapia y que este comité de farmacoterapia evaluó, el COTIEM también evalúa esto y tiene la potestad de negar o autorizar. Y hay algo más importante, que tiene que mantener la confidencialidad de la información relativa a la salud del paciente de cada caso analizado. Acordémonos que todo este proceso es para un paciente específico. Es decir, que me invento un antibiótico, un antifúngico o una quimioterapia. Es autorizada para un paciente Pepito Pérez. Solo para ese paciente Pepito Pérez es esa autorización. No puede extenderse a más pacientes. Cuando la institución ha visto que sí hay un paciente que tiene las características de un paciente que hay en la institución, lo que puede hacer es pedir extensión de esa autorización que se hizo al otro paciente para que sea autorizado en el otro paciente. Entonces, no es la autorización de una adquisición de un medicamento específico que esté fuera del cuadro nacional de medicamentos, no es que ya se quedó para siempre, sino que esta emisión o esta autorización es para el paciente específico y por un determinado tiempo. Ahora, ¿qué dice la norma técnica sustitutiva y también el tarifario nacional? En el artículo 74 del Acuerdo Ministerial 091-2017, dice que la justificación de los medicamentos y dispositivos médicos no será necesario requerir la factura de cada uno de ellos, ¿no? Porque, ¿qué era lo que pasaba al inicio de la red? Todo el mundo quería tener una factura
para justificar la adquisición de los medicamentos, para que le conste, para poder evaluar si se está cumpliendo eso del 10% y eso del 6.5% menos. Entonces, en vista de que no se puede enviar pues, facturas por todos los medicamentos, se sacó una norma que decía y que dice que la red pública integral, sí, para el control respaldará con una declaración juramentada del prestador que señalará estar cumpliendo con la disposición del tarifario de prestaciones para el Sistema Nacional de Salud. Esta declaración es una vez al año, ¿no? Y como es esto, y solamente para la RPC actualmente, para la RPIS no. Ahora, ¿qué pasa si es que en una auditoría de campo o durante la auditoría de planillaje se llega a determinar de que me están planillando un valor que no consta en el cuadro de fijación de precios, que está mucho más alto que ese valor? Sí, en ese caso, la objeción es total del medicamento que tiene sobreprecio. No se va a reconocer el valor total de ese medicamento, ¿sí? Y eso tiene que ser comunicado formalmente por quien está haciendo la auditoría a la persona responsable del establecimiento de salud. Este establecimiento de salud tiene la obligación de subir, de enviar un informe indicando qué fue lo que pasó, sin que este informe significa que se le va a cubrir ese valor objetado. Si planilló sobre el precio, no puede ya recuperar ese valor en levantamiento de objeción. Lo que sí tiene que obligadamente enviar un informe de qué fue lo que pasó para que suceda el hecho de cobrar más de los medicamentos. En cuanto a los insumos y dispositivos médicos, con el objeto de que los entes financiadores, pagadores del sistema público puedan satisfacer los procedimientos internos de control en lo relacionado al precio de compra institucional de los medicamentos, dispositivos médicos y otros materiales, solicitar en forma obligatoria una sola vez a los prestadores públicos privados la presentación de una declaración juramentada. Esto constaba antes en el tarifario nacional, pero ya con el acuerdo ministerial 091 se le dejó insubsistente esto de la declaración juramentada para la RPIS, lo que sí es de obligación para la RPC. Ya, entonces, en esa declaración juramentada tiene que decir claramente que todos los medicamentos y fármacos son planillados con el 10% adicional a la compra institucional. Aquí nosotros tenemos, dentro de los dispositivos médicos, tenemos siempre ciertos dispositivos médicos que son esenciales, que son aquellos instrumentos, aparatos, materiales, reactivos o artículos, incluyendo software, o usados solos o en combinación directamente en seres humanos para prevención, diagnóstico, de tratamiento y seguimiento de enfermedades o discapacidades y para investigación científica. Y como les había dicho también el Cuadro Nacional de Medicamentos y en los acuerdos ministeriales 158A y el 018-2021. Entonces, solo acordándonos que tenemos los dispositivos de uso individual y descartables. Estos dispositivos de uso individual y descartable son facturados del precio que compró en la institución más del 10%. ¿Sí? Hay dispositivos médicos que graban IVA. Para ello se aplican las normas del SRI. Siempre el 10% es antes del IVA. No es incluido el IVA. Y a partir del 12 de mayo del año 2017, ya se queda solamente el acuerdo ministerial 046, que modifica el anexo 3 que teníamos al principio en el tarifario nacional. El uso de medicamentos, de dispositivos médicos de uso múltiple y colectivo, no se factura. Su costo está incluido en el procedimiento clínico, quirúrgico, ambulatorio, hospitalario. Aquí tenemos lo que nos dice el acuerdo ministerial 046,
que es el que está vigente en cuanto a la relación del planillaje de insumos. Los únicos insumos que constaron en este acuerdo ministerial en relación al acuerdo, al anexo 3, que ya fue modificado con el acuerdo ministerial 046-2017, es que en los anestésicos locales, en todas las presentaciones, sean gel spray, excepto cuando por la condición del paciente requiere tratamiento domiciliario, no pueden ser planillados. Las soluciones desinfectantes de todo tipo de presentación. Y aquí sí les hago caer en cuenta. Ahora hay unos cepillos que dicen cepillos con desinfectante, pues como dice este acuerdo ministerial, en todos sus tipos de presentaciones no podemos planillar. Hay unas esponjas de clorexidina, unos apósitos de clorexidina, también son un desinfectante, tampoco se puede planillar, ¿sí? Dentro de los dispositivos médicos, lo único que quedó, que no se puede planillar, son el algodón, el aplicador, el depresor de lengua, el esparadrapo y el colchón antiescaras reutilizable. Solamente eso consta que no se puede planillar en forma independiente. Y de insumos generales, las fundas de basura y la vajilla desechable, ¿sí? No desechable. Entonces, estos son los medicamentos, los insumos, como tenemos que planillar ahora. Si tienen alguna duda, por favor, me indica. Doc, buenas noches. Yo tengo alguna inquietud y quiero que quede claro, no sé si podemos retroceder un poquito a la diapositiva en donde está indicándonos en el acuerdo 0046 el precio final del medicamento. Me parece que era una diapositiva 3 o 4. Este de aquí. Y la parte en donde dice que el precio final se le va a descontar el 6.5%. Ahí yo tengo una duda. Hay un cuadro de fijación de precios de los medicamentos que es el techo máximo, ¿no es cierto? Hay algunos medicamentos que constan ahí, entonces se pagará a ese valor máximo. Los medicamentos que no consten en ese cuadro, entonces tendremos ahí que verificar el precio de compra institucional y ahí a estos les disminuiremos el 6.5%, o será a los que están también en ese cuadro de fijación de medicamentos. En los dos casos se va a disminuir el 6.5%. Doc, no se le escucha. ¿Me escuchan ahí? Doc, ahí sí, ahora sí. Ya. Esta es la disposición que hay en el acuerdo 046. El valor a reconocer el medicamento será el de compra institucional al que obligatoriamente se deberá descontar el 15% señalado en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Salud. ¿Sí? Y todos los beneficios adicionales de reducción de precios que el establecimiento del prestador obtenga, valor final que se sumará el 10% de gestión técnica y suministro de medicamentos. ¿Sí? Entonces, basados en este artículo, ¿sí? Mire lo que dice acá. El precio final se reconocerá por el medicamento, en ningún caso podrá ser mayor al precio fijado al precio de venta al público, ¿sí? Según aplique el menos del 6.5%. Entonces, el precio techo o al precio de venta al público, menos el 6.5%. En ambos casos se tiene que disminuir el 6.5%. En los dos casos. Entonces, los medicamentos que están en el cuadro tenemos que disminuir el 6.5%. Sí. Y los que no están en el cuadro, con la verificación del precio de compra institucional, bajamos el 6.5%. Así es. Sí, ese será el precio final, ¿no?
Sí, ese es el precio final. Ya, ¿Sí? perfecto. Otra situación sobre la declaración juramentada. Nosotros tenemos una declaración juramentada de nuestros prestadores ya que están cerca de 2 años, 3 años, más o menos. No, en la 91 no dice cuándo se debe de renovar las declaraciones juramentadas. Hay algunos compañeros que lo están haciendo y era como un dato que nosotros también queremos tomarlo en cuenta como antecedente para poder solicitar nuevamente a los prestadores esta actualización de acuerdo al convenio que se mantenga con ellos. Se caduca, entonces se pide nuevamente esa declaración juramentada, porque no dice cada qué tiempo la tenemos que renovar. En el tarifario que iba a salir, ahí sí decía cada año, pero en el tarifario vigente no lo dice, en la 91 no lo dice, entonces no Una sola tenemos vez. cómo. Es Sí, por una sola vez. Sí, entonces pero nos serviría esa declaración que todavía la mantenemos ahí hasta que salga el nuevo tarifario y sí, tengamos ahora, ese. lo que sí tienen que tomar en cuenta es que cada vez que cambia una autoridad o es reemplazado una autoridad en el establecimiento de salud, tiene que ser esa autoridad la que emita nuevamente la declaración juramentada. Pero en relación al prestador. Del prestador, sí. Ah, ya. Ya. Otra situación en la que tenemos nosotros mucho conflicto es con el planillaje de los insumos y de los dispositivos médicos. La 046 ya emite ese anexo 3, como lo vimos, con mínimos insumos y dispositivos que que están incluidos ahí. Es decir, que todo lo demás tendrían que planillar, todo lo demás. A pesar de que hay en los detalles de las salas, hay detalles hay un código de materiales de uso y dispositivos médicos que se cancela ahí. Entonces, parece como una sobrefacturación de insumos, porque digamos en una cirugía, cobran la sala, ¿no es cierto?, de quirófano, la sala de quirófano, cobrarían el código de materiales de uso menor y fungible. Y aparte, planillan cada insumo y dispositivo utilizado. Entonces, ahí sí tenemos nosotros mucho conflicto con los prestadores porque muchas veces ya hay códigos de materiales que ya están incluidos ahí y no se paga ciertos insumos, ya por ejemplo en cirugías, ya los guantes, todo lo que utilizan dentro de cirugía. Porque ese anexo 3 les da, les ampara para poder cobrar todos estos dispositivos e insumos médicos. Sí, lo que pasa es que con el anexo 3, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando fueron los funcionarios de la Contraloría General del Estado e hicieron la auditoría, ellos cogieron y solo lo que estaba en el anexo 3 se suponía que se tenía que planillar. Tuvieron mucho conflicto los compañeros de los seguros de salud y tuvieron algunas observaciones porque decían que por qué se pagó insumos que no constaban en el anexo 3. Se olvidaron que en el anexo 3 solamente fueron tomados en cuenta los más frecuentes, ¿no? Tal vez esta parte fue la que no se aclaró en el tarifario nacional, que aparte de eso pueden existir ciertos insumos que no están considerados en su descripción y que el planillaje de ellos se tiene que tomar en cuenta si es de uso colectivo, uso común o de uso individual. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los acuerdos ministeriales? Cuando un acuerdo ministerial de la misma categoría y habla de la misma, del mismo tema, digamos, como en este caso, tenemos el acuerdo ministerial del tarifario nacional y tenemos este acuerdo ministerial de 046-2017. Sí, hablan de lo mismo y son de igual valor, o sea, ambos son acuerdos.
tácitamente queda abolido lo que está en el tarifario nacional y se tiene que aplicar lo que dice en este anexo 4, en este anexo 3 de la 046-2017. ¿Sí? Entonces estaría bien de que estén cobrando todos los insumos y sí, los dispositivos utilizados, sí, aparte de los ahí, códigos de materiales. sí. Lo único que ustedes no les paguen son los de uso colectivo. Eso sí no. Porque Mm, de uso colectivo, ¿cómo le puede cobrar? Sí. claro. Ujú. El IVA, en referente al IVA que lo desglosan, nosotros hicimos una investigación anteriormente y hay ciertos insumos y dispositivos que no graban IVA, ciertos insumos. De ahí el resto sí graban IVA. Pero con el ministerio sí hemos tenido mucho conflicto referente a eso porque ellos este, no lo planillan con el IVA a los insumos. Ellos aluden que es un paquete de salud y que las atenciones de salud no tienen que gravar IVA. Ya. Verá, referente al IVA, el IVA no se tiene que planillar. ¿Por qué razón? Porque, bueno, pues, por lo menos en el sector público es lo siguiente. Ese IVA se lo hace, como es esto, le queda para la institución. Entonces, simplemente se lo planilla el valor base más el porcentaje. El IVA no se lo planilla aparte. Lo que pasa es que nosotros como IES sí tuvimos una disposición a nivel central hace unos 4 o 5 años atrás de que tiene que planillarse el IVA en los insumos. Entonces, nosotros no lo estábamos exigiendo, pero a partir de esa disposición tuvimos que pedirles a los prestadores que planillen el IVA separadamente. Pero, como es esto, hay una disposición a nivel como es esto, del SRI, referente a eso. Referente al IVA, ¿cómo, cómo se tiene que planillar o cómo se tiene que hacer con el IVA en el sector público? Uh-huh. Bueno, estamos todavía en esa situación, especialmente con el ministerio, con los privados no tenemos inconveniente, pero... Es que en el sector público no se planilla IVA. El sector público es especial. uh-huh. Uh-huh. Bueno, en nuestro caso tendremos que entre los prestadores con la EDPIS, no exigirles esto. Claro, Con los porque prestadores privados. es una disposición del SRI. Ya, doc. Ya son manejos de esta parte contable con el SRI. Uh-huh. Sí, Uh-huh. sí, sí. Es un tema más contable. Muchas gracias, doc. Ya. Doc, buenas noches. Una Buenas pregunta noches. sobre, cerca de los insumos. A nosotros nos saben objetar los insumos diciendo que estamos sobre el precio del listado que tienen como referencia, pero se supone que en los insumos nos estamos respaldando a la declaración juramentada que se entrega, en donde estamos anotando lo que dice la norma, al valor comprado más el 10%, y eso es lo que se factura, ¿sí? Y obviamente no podemos mandar factura de cada insumo, ya que tampoco sobrepasa los $100 para adjuntar factura. Ahora, ¿qué tan efectivo es que siempre haya esa observación o esa objeción de que hay precios referenciales cuando nunca han sido tampoco publicados? Para insumos no hay precios referenciales. Y acordémonos que un mismo catéter intravenoso puede costarle más a una clínica que tiene menos atenciones que un hospital grande. Entonces, por eso es que no se puede fijar el precio en los insumos. Además,
que en relación a los insumos hay una cantidad de descripción de los insumos que se está, en este momento se ha puesto en el Ministerio de Salud Pública, están haciendo un estudio como para poder estandarizar los nombres de los insumos. Pero eso ha tomado tiempo, estamos desde el año 2015 en eso. Pero un valor estándar para los insumos no hay. Sí, lo que sí puede haber, que digan, como nos suelen poner a los prestadores que han hecho un análisis del mercado, pero eso está yéndose contra el planillaje que está dispuesto en el tarifario nacional. ¿Sí? Lo que tendrían que hacer los aseguradores, si es que están pensando en que una entidad le está cobrando de más, es hacerle una auditoría de terreno. ¿Sí? Toman ustedes un ejemplo de una planilla de un paciente, llegan un día sin avisar a la institución, llegan, necesito las facturas de compra de este paciente y de estos insumos. Sí, en ese momento ustedes van a verificar si realmente les están cobrando lo que debe ser. ¿Sí? Lo que se manda en estos casos es la auditoría de terreno. Gracias, Doc. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Tengo una preguntita con respecto de los insumos. MSP en la última liquidación que nos hizo, más bien en la última que nos mandó para responder, no me paga algunos insumos como por ejemplo los gorros, las botas, porque me dice, no pagar, oficio, número MDT, DSS, TFRI. Bueno, porque es de un decreto ejecutivo número 2393, dice Reglamento de Seguridad y de Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, que en su artículo 11, obligaciones de los empleadores, menciona entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. Por lo tanto, es responsabilidad del empleador realizar la gestión pertinente. Sin embargo, de lo que yo entiendo, el reglamento nos está hablando de entregarles prendas de protección gratuita a los trabajadores. Y eso es lo que hacemos, entregarles gratis porque no es que les cobramos. Pero la gestión que hacemos es recuperar esos valores cobrándole el seguro de acuerdo a lo que dice el artículo 3 modificado y todo eso. Entonces, desde mi punto de vista, creería que la objeción no aplica, pero no estoy muy segura. No aplica la objeción. Justamente eso salió cuando se hablaba de los pacientes COVID. Lo que ustedes tienen que hacer es, como prestador, es justificar efectivamente para qué fue utilizado. Porque al trabajador ustedes le dan, de pronto le dan el mandil, ¿no es cierto? Sí, y esa es la ropa que el paciente, que como empleador está obligado a darle al médico, pero no la atención para los pacientes, pues. ¿Sí? No Entonces, entendí muy bien esa parte. A ver, la bata, o sea, la bata de ley tenemos que darle al médico y gratis, o sea, eso se hace. el mandil con el que va a laborar y va a atender al paciente, va a transitar por la institución, ¿sí? Pero en cambio, lo otro ya es la atención de protección para atender al paciente, ¿sí? Exacto, por ejemplo, los gorros quirúrgicos, en este caso puntual que le estoy leyendo, se utilizó el gorro quirúrgico porque era un paciente que estaba en aislamiento y utilizaron para ponerle una vía central. En ese caso ustedes tienen que poner eso, ¿sí? Ustedes tienen que apelar indicando para qué fue utilizado ese gorro. Ahora, el paciente, ¿por qué estaba en aislamiento? Me parece que fue por un ble positivo o pero fue por una infección bacteriana. Entonces, todo eso tiene que ir en su informe, ¿ya? Paciente con documentos, ¿no? Que tiene un cultivo positivo para esta bacteria, sí, y obviamente el médico tiene que protegerse, pues, y proteger al paciente. Claro. Ujú. Ya, muy amable doctora, muchas gracias. Por eso se habla siempre de pertinencia médica, ¿no? Pero en este caso sí deberían reconocernos también los gorros que ingresan para cirugía.
Claro, tienen que reconocerlas. Porque sí, últimamente no están reconociendo nada de eso, ni zapatones, ni gorros. Apelen con el 046. Ya. Ujú. ¿Algo más? Acordémonos que los dispositivos médicos de uso individual y descartables se facturarán de forma individual al precio de compra institucional más del 10% antes del IVA. ¿Alguna duda más? Buenas noches, doctora. Sí, justamente, bueno, por comentar lo que decía la doctora Rodica de la sobrefacturación respecto a los insumos. De acuerdo a lo que usted nos había explicado, los insumos fungibles, digamos, no estaríamos en sobrefacturación porque los insumos que estamos planillando estamos demostrando que son identificables a cada paciente y descartables, porque los fungibles, usted nos explicaba que no podía distinguirse cuánto se utilizó, Claro. sobre todo por ejemplo, líquidos de limpieza. Eso era un comentario. Y el otro era que cómo podemos hacer los prestadores privados, en el caso de lo que menciona el acuerdo 0046 del precio del menos el 6.5%, porque como usted nos explicaba, esto aplica por el hecho del descuento del 15% de acuerdo a este artículo a este artículo de salud del descuento del 15%, pero eso aplica solo para las instituciones públicas. Entonces los privados no tenemos ese 15% de descuento en base al cual hay que descontar ese 6.5. Ahí cómo podríamos defendernos nosotros, o sea, porque no aplicaría para nosotros. Lo que pasa es que si fuese sacado el acuerdo, ¿cuál fue el análisis que se hizo? Si bien es cierto, como es esta obligatoriedad del 15%, si es para los públicos, sin embargo, los privados también tienen otras promociones u otros, como es de las casas farmacéuticas, le dan, como es algunas, ¿cómo le digo? No es que les cobran, o cuando ustedes compran como hospitales, las clínicas, al comprar los medicamentos, siempre las casas farmacéuticas le dan alguna promoción adicional, ¿sí? Entonces, eso fue lo que se tomó en cuenta. Por eso es que se dejó el 6.5% para todos. O sea, Bueno, porque, por ejemplo, en nuestro caso, cuando nos hacen algún descuento, en la misma factura consta la cantidad de descuento que nos han hecho. Entonces nosotros, en base a eso, igual el descuento aplicamos para el planillaje. No es que cobramos la totalidad, porque en la factura mismo nos dicen descuento tanto por ciento. Uno. Y otra duda también que tenía respecto al IVA que consultaba la doctora Rodica, ¿hay algún lugar donde se menciona que, creo que está en este acuerdo 098, que es como una guía para el planillaje, donde dice que el valor del IVA se sumará al valor total, o sea que simplemente no se desglose, pero no que no se planille, sino que se lo sume al valor total? No sé si ahí estoy... No, todos Ya. los valores es antes del IVA, ¿sí? En el acuerdo 098 es el planillaje de los prestadores de salud, ¿sí? Pero siempre el valor es antes del IVA. Y como les comentaba, para el sector público, el IVA no se planilla, porque el IVA se hace como una especie de cruce, ¿no? Sí, ese es manejo contable lo del IVA, ¿ya? Pero para el sector privado, como es del IVA igual, como es de esto, no se planilla el IVA, no se planilla con un valor total. ¿Sí? Ya, doctora. Ya. Gracias. Ahora, encuentro ahí que la atención prehospitalaria para el reconocimiento de los insumos se sustentará en el anexo 3, ¿es correcto? No. Acordémonos que la atención prehospitalaria, las ambulancias, el transporte, ya dice que está incluido el stock básico
para atender al paciente, ¿sí? Solamente en aquellos casos de las ambulancias de super especialidad que de manejo de cuidados intensivos, solamente ahí ustedes pueden, como es, planillar insumos aparte. En el manejo básico de una atención prehospitalaria está incluido en su valor de transporte la atención del paciente. ¿Algo más? Bueno, creo que ya no hay más dudas. Entonces, si tienen si de pronto les aparece alguna duda o algo en el transcurso, vamos a estar hasta el día sábado, ¿sí? No hay ningún problema. Sí, podemos estar ahí conversando y, ¿cómo es esto? Tratar de solventar las dudas que ustedes tengan. Ya, de la lidocaína solamente cuando es local, ¿sí? Es en el acuerdo 046, está aquí, ¿sí? Los anestésicos locales en gel y spray, solamente ahí no se planilla, pero el resto de lidocaína sí, pues, ¿sí? Porque no está escrito aquí, es de 046-2017, ¿sí? Ahora, acuérdense que dice que se planilla, excepto cuando la condición del paciente requiere tratamiento domiciliario. Es decir, que si usted le da un tratamiento para la casa, usted sí puede planillar ese IVA, esa lidocaína. Doc, tal vez sabe si es que ya hay un registro oficial para el Cuadro Nacional de Medicamentos, la nueva edición. La 11ª edición Ya está. ya está vigente. Ah, tal vez tendría ese registro oficial para que nos comparta, por favor. Ya, tenemos una clase sobre justamente el Cuadro Nacional de Medicamentos. Ahí les voy a compartir. Ya. Ya, sobre el CPT y esos documentos yo les voy a compartir. Ya les voy a hacer subir a la plataforma. ¿Algo más? Entonces quedaríamos para mañana poder conversar la próxima reunión que tenemos mañana. Doctora, una última preguntita. A ver, dígame. El Seborane, para el cálculo del Seborane, ¿existe alguna fórmula o alguna base para el cálculo del Seborane para el planillaje? Porque tengo una fórmula que me da la literatura para llegar como que del Seborane a los litros, pero no sé si para el planillaje hay alguna fórmula en sí o alguna base como que esto es lo mínimo o esto es lo máximo para calcular la cantidad de Seborane. No, del Seborane es lo que el paciente necesita y lo que el médico le prescriba. Ahora, como es el Seborane, tiene, como es en los consolidados del precio techo, ahí sí le da por ml, ¿no? Entonces, ustedes lo que van a plantear es por ml. Pero claro. Pero se administra por porcentajes. Entonces, en la literatura, porque tuve alguna vez una objeción por la cantidad de Seborane administrada a un paciente. Entonces, la literatura me da una fórmula que dice que el flujo del gas fresco es igual a, no miento, la cantidad en ml es igual a 10, que es una constante,
por el flujo del gas fresco por 1.5%. Bueno, el 1.5 es variable, depende de la cantidad administrada al paciente por 60, que es otra constante, dividido para 183. Pero no sé si mismo esa se utiliza o cómo se transforma, por ejemplo, el Seborane administrado 1.5 o 1% al paciente a ml. Verá, ¿cómo es en mi hospital? Nunca me ponen por porcentaje. Siempre me ponen por ml, ¿no? En el registro de anestesia. Sí. Ahí, en cambio, en donde yo trabajo siempre nos ponen por porcentaje 1%, 1.5%, 2%, y ahí por el tiempo, 1 hora, hora y media, lo que sea. No, es por ml lo que se le pone al paciente. Ya. Entonces tendrían que los doctores hacer la conversión según lo que la tabla que ellos, porque esta fórmula me dio un anestesiólogo, entonces debe hacer la conversión y registrarla en ml en el, ¿cómo se llama? En el protocolo. Claro, los anestesiólogos le ponen en la hoja de anestesia por ml. Ya. Listo. Muchas gracias, doctora. Ya. Doctora, disculpe, yo tengo una duda, pero no es del tema que hemos tratado hoy. No sé si la puedo realizar a la consulta. A ver, dígame. Mira, doctora, lo que pasa es que tengo dos dudas de planillaje de tarifario. Por ejemplo, existe el código 370021 de administración de hemoderivados, pero cuando lo aplicamos no nos lo reconocen porque dice que está incluido en el cuidado y manejo de la enfermera, el cuidado y manejo diario porque la administra la enfermera, y lo mismo nos pasa con las técnicas de quimioterapia. Nos colocan lo mismo, no las cancelan, que dice que está incluido en el cuidado y manejo diario. Entonces hay un memorando facilitado del Ministerio de Salud Pública donde consultan terapia y ellos mismos, al igual que tarifario, indican que se planillará el código institucional de quimioterapia hospitalaria, ambulatoria, más las técnicas de quimioterapia y la habitación. Entonces, ahí tengo un poco de confusión porque no los están reconociendo y dicen que como lo aplica como se los chequea en el Cardex y eso, dicen que como lo aplica la enfermera, pues no se reconocen esos códigos. Entonces, ¿en qué caso se los utiliza? Ya, ¿en qué casos? Cuando el médico lo administra. Porque hay ciertos casos en los que el paciente, por la condición de un paciente, como ese se los tiene que, el médico mismo hace la transfusión. En ese caso, se utiliza esos códigos. De lo contrario, no. Acuérdense que el tarifario nacional es dirigido para la asistencia de los médicos. Y lo de la enfermera, solo en ciertos casos, ustedes han visto durante las charlas que hemos tenido, se puede aplicar el 50% del valor del médico, siempre y cuando sea justificable. Doctora, y en el caso de las técnicas de quimioterapia, no aplica que sea, digamos, el honorario, no aplica por ser la prescripción médica. Como le digo, hay un memorando donde indica que lo planillemos, entonces ahí causa totalmente confusión. Entonces nosotros lo estábamos aplicando por la prescripción que realiza el médico, que consta en la epicrisis y en las prescripciones adjuntas, aplicando esta técnica de quimioterapia, de administración de quimioterapia, pero... Y otra cosa, tampoco es unánime el criterio. Del mismo financiador, ciertos auditores cancelan y otros objetan. Ese es uno de los buenos problemas que tenemos y por eso se unificó el anexo 3 para evitar precisamente el criterio personal, ¿no? Siempre y cuando en la quimioterapia, porque usted me está hablando de la administración de 1 hora, 2 horas, 3 horas de la quimioterapia, ¿verdad? Sí, exactamente, doctor. Ya. Entonces, si en su casa de salud el médico está supervisando esa quimioterapia, usted puede cobrarla, ¿sí? ¿Tiene un área de quimioterapia específicamente? ¿O lo realiza la administración? Claro, en el área ambulatoria sí existe una sala específica donde pasa un médico en supervisión continua de los pacientes por las reacciones que hay.
Y Ujú. en el área hospitalaria, pues, se planilla junto a la habitación, que se le administre en habitación. A ver, Entonces, en así lo manejamos. el área ambulatoria usted sí puede cobrar y va a justificar que el médico está siempre ahí pendiente, ¿no? Sí. En cambio, en el área hospitalaria, por ejemplo, en mi hospital, sea hospitalario o sea ambulatorio, el paciente siempre baja al área de quimioterapia. Y ahí recibe su medicina. No se le administra a no ser que sean ciertos medicamentos que es pasarle en 24 horas. ¿Sí? Pero de ahí... Claro, los que ingresamos a hospitalización son justamente esos, los de administración prolongada. Y siempre tenemos un médico que pasa está de llamada y también pasa todas las visitas nocturnas, un médico especialista valorando cómo están recibiendo los pacientes la quimioterapia en el área hospitalaria. Ustedes pueden justificar de esa forma su protocolo de manejo como es. Pero bastaría, doctora, digamos, adjuntándoles un protocolo de que así se maneja la institución. Claro, ustedes Ya. le juntan sumando su protocolo de manejo y los nombres de los médicos que están atendiendo, que son especialistas. Ya, doctora, muchas gracias, muy amable. Aquí hay una pregunta que dice si los medicamentos por vía oral se debe planillar o no. Todos los medicamentos se tienen que planillar, sea de vía oral, intravenosos, subcutáneos, todos los medicamentos. ¿Algo más? Me dicen que cómo evidencia la supervisión y es el protocolo de manejo del paciente. ¿Cómo evidencia? Con una auditoría del terreno, nada más. Claro, el médico puede poner sus notas de evolución y debe poner, ¿no? Pero ustedes, si quieren estar seguros, tienen que acompañar al paciente en una auditoría de terreno. Entonces, quedaríamos entonces para el día de mañana. Que tengan una buena noche. Nos encontramos mañana a esta misma hora, ¿ya? Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana.